Un anciano abandonado recibe ayuda inesperada de su vecino millonario con un secreto. El viento helado del invierno canadiense se colaba por las rendijas de la pequeña cabaña donde don Ernesto, de 72 años, observaba el paisaje blanco a través de una ventana empañada. Sus manos, gastadas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café tibio. A su alrededor, el silencio era ensordecedor, roto únicamente por el crujir ocasional de la madera bajo sus pies. Había llegado allí hacía apenas 2 semanas después de que sus hijos, Javier y Mariana, lo hubieran llevado a lo que ellos describieron como un lugar más tranquilo para que descanses. Pero Ernesto sabía la verdad. Aquella cabaña alejada era una forma de deshacerse de él, de aliviarse de la carga que significaba cuidar a un hombre mayor. Esa mañana, mientras las primeras luces del sol se reflejaban en la nieve, Ernesto tomó el teléfono fijo que descansaba sobre la mesa. Marcó el número de Javier. El tono sonó una y otra vez antes de que una voz mecánica respondiera. El buzón de voz de Javier está lleno. Por favor, intente de nuevo más tarde. Con un suspiro pesado colgó y apoyó la frente contra la mesa de madera desgastada. ¿Cómo llegué a esto?, murmuró para sí mismo, sus palabras ahogadas en la soledad. De repente, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Ernesto se enderezó con dificultad, su espalda rígida protestando ante el movimiento. Al abrir, se encontró con un hombre alto, de cabello entrecano y ojos profundos. Vestía un abrigo negro que parecía protegerlo del frío implacable, pero su expresión era cálida. «Buenos días, vecino», dijo el extraño, con una voz grave pero amable. Ernesto lo miró con recelo antes de responder. «Buenos días, ¿puedo ayudarlo?» «Soy Gabriel. Vivo a unas casas de aquí». Noté que llegó hace poco y pensé en presentarme. Gabriel extendió la mano enguantada. Ernesto la estrechó, aunque con cierta reserva. Ernesto González. Gracias por venir. No esperaba visitas». Gabriel sonrió ligeramente y señaló una bolsa que llevaba consigo. «Traje pan fresco. Huele a que el invierno llegó, con fuerza este año, y pensé que algo cálido podría alegrar la mañana». El gesto tomó a Ernesto por sorpresa. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan simple, pero tan significativo, por él. «Es usted muy amable. Pase, aunque no tengo mucho que ofrecerle». Gabriel entró y tras unos momentos incómodos, ambos se sentaron frente a la pequeña chimenea que apenas lograba calentar el espacio. Ernesto sirvió 2 tazas de café, mientras Gabriel sacaba el pan de la bolsa y lo colocaba en la mesa. «Es un lugar bonito, aunque un poco solitario, ¿no cree?», comentó Gabriel mirando alrededor. «Es más tranquilo de lo que estaba acostumbrado, demasiado tranquilo». Ernesto hizo una pausa y luego añadió, casi en un susurro, «Mis hijos pensaron que sería lo mejor». Gabriel asintió lentamente, como si comprendiera algo más allá de las palabras de Ernesto. «A veces, la gente hace lo que cree correcto, aunque no siempre sea lo que necesitamos». Ernesto lo miró fijamente, tratando de descifrar el significado detrás de sus palabras. «¿Qué lo trae por aquí, Gabriel? No mucha gente vive tan al norte». Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Digamos que buscaba un poco de paz. Aquí es fácil escuchar los propios pensamientos. ¿Y usted, Ernesto? ¿Qué lo trajo a esta cabaña? La pregunta pareció perforar algo dentro de Ernesto. Bajó la mirada, sus ojos llenándose de una tristeza que no podía ocultar. Mis hijos decidieron que aquí estaría mejor, más cómodo. Pero la verdad es que creo que ya no saben qué hacer conmigo. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Gabriel dejó que las palabras de Ernesto llenaran el espacio antes de hablar nuevamente. La familia puede ser complicada, pero no está solo, Ernesto. A veces, los vecinos también pueden ser una especie de familia. Ernesto levantó la vista, sorprendido por la honestidad en las palabras de Gabriel. Era extraño cómo aquel hombre, prácticamente un desconocido,
Parecía entenderlo mejor que sus propios hijos. Tras una breve pausa, Gabriel se levantó, ajustándose el abrigo. Es mejor que regrese antes de que la nieve empeore, pero volveré a visitarlo pronto si no le molesta. Ernesto asintió sin saber exactamente qué decir. Mientras Gabriel se dirigía a la puerta, el anciano lo llamó. «Gabriel, gracias por el pan». Gabriel sonrió por encima del hombro. «Gracias por el café, Ernesto. Hasta pronto». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Ernesto con una extraña mezcla de emociones. Por primera vez en semanas no se sentía completamente solo. Había algo en Gabriel que despertaba una chispa de esperanza en él, aunque no podía explicar por qué. De pie junto a la ventana, Ernesto vio a su nuevo vecino caminar por la nieve, sus pasos firmes dejando marcas que el viento pronto cubriría. Afuera, el mundo seguía siendo frío e implacable, pero dentro de la cabaña, un pequeño rayo de calidez había comenzado a asomar. Esa tarde, mientras la luz del sol se reflejaba en el manto blanco de nieve que cubría todo a su alrededor, Ernesto se sentó junto a la ventana con una manta sobre las piernas. El crepitar del fuego en la chimenea llenaba el silencio, pero su mente seguía recordando la visita de Gabriel. Había algo en él, una calidez que contrastaba con el frío implacable del invierno canadiense. El paisaje que Ernesto contemplaba parecía sacado de una postal. Pinos cubiertos de escarcha, un cielo gris perlado que prometía más nieve, y un camino estrecho que serpenteaba entre las colinas hasta perderse en el horizonte. Sin embargo, para Ernesto, aquella belleza natural solo acentuaba la sensación de aislamiento. De repente, un sonido familiar rompió sus pensamientos. 3 golpes secos en la puerta. Ernesto se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con cada movimiento. Al abrir encontró nuevamente a Gabriel, esta vez sosteniendo una caja de madera. «Espero no estar interrumpiendo, vecino», dijo Gabriel con una sonrisa amigable. «Vi que la nieve está empezando a acumularse y pensé que quizá necesitaría un poco de leña extra». Ernesto lo miró con sorpresa y gratitud. «Eso es muy amable de su parte. Pasa, por favor. Hace demasiado frío para quedarse afuera». Gabriel entró, sacudiendo la nieve de sus botas, antes de colocarlas junto a la puerta. Colocó la caja de leña junto a la chimenea y se frotó las manos para entrar en calor. «Este lugar tiene su encanto, pero no puedo imaginar lo difícil que debe ser estar aquí solo en pleno invierno». Ernesto asintió mientras servía 2 tazas de café caliente. «No lo elegí, para ser honesto. Fue una decisión de mis hijos, y supongo que tampoco tuve mucha opción». Gabriel tomó la taza que Ernesto le ofreció y lo miró con atención. A veces la vida nos lleva a lugares inesperados, pero creo que incluso en esos momentos siempre hay algo que aprender. Ernesto soltó una risa amarga. ¿Aprender qué? ¿A ser invisible para quienes más deberían cuidarte? El silencio, que siguió, fue pesado. Gabriel bajó la mirada hacia su taza como si buscara las palabras correctas. «Sé cómo se siente eso, más de lo que podría explicar». Ernesto frunció el ceño, intrigado por el tono sombrío en la voz de Gabriel. «¿Y qué hace usted? ¿Aquí?», preguntó con cautela. No parece el tipo de persona que escogería vivir en un lugar tan apartado. Gabriel sonrió levemente, pero había un dejo de tristeza en sus ojos. A veces, uno necesita alejarse del ruido para escuchar lo que realmente importa. Este lugar me da esa paz. Ernesto percibió que había mucho más detrás de esas palabras, pero no quiso insistir. En cambio, cambió de tema. ¿A qué se dedica? No parece alguien que pase todo el día cortando leña. Gabriel soltó una leve risa. Digamos que trabajé mucho durante mi vida. Ahora tengo la suerte de no necesitar hacerlo. ¿Y qué hacía antes?, insistió Ernesto, curioso. Gabriel hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente respondió. Negocios, principalmente. Inversiones aquí y allá. Pero dejemos eso. No vine a hablar de mí. Ernesto levantó una ceja,
Intrigado por el aire misterioso de su vecino, es difícil no querer saber más. Es usted como un acertijo que alguien dejó a medio resolver. Gabriel sonrió de nuevo, esta vez con un destello de complicidad. Tal vez algún día le cuente más, Ernesto. Pero por ahora, quiero asegurarme de que está bien. Este lugar puede ser muy duro en invierno y no me gustaría que pasara necesidades. Las palabras de Gabriel eran sinceras, pero también despertaban preguntas en Ernesto. ¿Por qué alguien como él, con recursos evidentes, estaría tan interesado en ayudar a un vecino que apenas conocía? Esa noche, después de que Gabriel se despidiera, Ernesto no pudo dejar de pensar en él. Había algo en su manera de hablar, en su forma de observar el mundo, que lo hacía distinto. Quizá era la soledad, pero Ernesto sentía que, en Gabriel, había encontrado una conexión que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los días pasaron, y las visitas de Gabriel se volvieron una constante. Cada vez que llegaba, traía algo consigo, una caja de alimentos, un paquete de libros, o simplemente su compañía. Durante esas tardes junto a la chimenea, las conversaciones entre ambos se volvieron más profundas. ¿Siempre vivió en Canadá?, preguntó Gabriel una tarde mientras acomodaba un tronco en el fuego. No, llegué hace más de 40 años. Mis hijos nacieron aquí, pero yo crecí en un pequeño pueblo en México. Nunca imaginé que terminaría en un lugar como este. Gabriel asintió, escuchando con atención. Debe extrañar mucho su tierra, más de lo que puedo expresar, admitió Ernesto con un suspiro. Luego, con un toque de nostalgia, añadió, pero aquí construí una vida. Trabajé duro, crié a mis hijos, y al final, aquí estoy, solo. Gabriel lo miró con una mezcla de compasión y admiración. A veces la soledad es una maestra dura, pero también puede ser una oportunidad para redescubrirnos. Ernesto soltó una risa sarcástica. ¿Y qué puedo redescubrir yo a mi edad? Gabriel lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que Ernesto no había notado antes. Que aún tiene mucho que ofrecer, Ernesto. A veces, las personas más fuertes son las que han aprendido a resistir las tormentas más duras. Las palabras de Gabriel resonaron en Ernesto mucho después de que su vecino se marchara esa noche. Había algo en aquel hombre, un secreto enterrado bajo su calma exterior, que lo hacía fascinante. Ernesto no podía evitar preguntarse qué lo había llevado a aquel rincón del mundo, y por qué parecía tan empeñado en ayudarlo. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo todo con un manto blanco y silencioso. Pero dentro de la cabaña, Ernesto sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente solo. Gabriel, con su presencia tranquila y sus palabras cuidadosamente escogidas, había comenzado a llenar un vacío que ni siquiera Ernesto sabía que tenía. El sol apenas asomaba entre las nubes grises, tiñendo de un tono pálido la nieve que cubría los campos alrededor de la cabaña de Ernesto. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arremolinando copos de nieve y haciendo crujir las ramas de los árboles. Dentro de la casa, el calor de la chimenea era un alivio bienvenido. Ernesto estaba sentado en su sillón, una taza de café caliente entre las manos cuando escuchó un golpe en la puerta. «Gabriel», murmuró para sí mismo mientras se levantaba con esfuerzo. Al abrir, encontró a su vecino con una pala en la mano y las mejillas enrojecidas por el frío. «Buenos días, Ernesto», dijo Gabriel con una sonrisa amistosa. «Vi que la entrada está llena de nieve y pensé en echar una mano». «Pasa. Hace demasiado frío para quedarse afuera», respondió Ernesto, abriendo la puerta de par en par. Gabriel dejó la pala junto a la entrada y entró, quitándose los guantes y sacudiendo la nieve de su abrigo. «No quería molestarte, pero esta tormenta no da tregua. Pensé que podríamos tomar un café caliente». Ernesto asintió, agradecido por la compañía. La tormenta puede ser implacable, pero uno se acostumbra a escucharla como un viejo amigo, que no deja de quejarse. Ambos rieron mientras Gabriel se acomodaba junto al fuego. Durante unos minutos, compartieron el silencio, el tipo de calma que solo surge cuando las palabras no son necesarias.
Luego, Gabriel rompió la quietud. ¿Siempre fuiste un hombre de campo?, preguntó, observando las manos de Ernesto, curtidas por los años de trabajo. Ernesto suspiró, dejando su taza sobre la mesa. No siempre. De joven trabajé en una fábrica en México. Era duro, pero había vida, ruido, gente. Aquí, aunque es tranquilo, a veces siento que el silencio me devora. Gabriel asintió lentamente como si entendiera perfectamente a qué se refería. El silencio puede ser un compañero pesado, pero también nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos. Ernesto lo miró con curiosidad. Pareces alguien que sabe mucho sobre estar solo. Quizá demasiado, admitió Gabriel, desviando la mirada hacia el fuego. El ambiente se llenó de una tensión casi palpable. Ernesto quería preguntar más, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin parecer invasivo. Finalmente Gabriel volvió a hablar. ¿Tienes familia, Ernesto? La pregunta cayó como un balde de agua fría. Ernesto se acomodó en su sillón evitando la mirada de su vecino. Tengo hijos, pero parece que ya no hay lugar para mí en sus vidas. Gabriel frunció el ceño. Eso no suena justo. La vida no siempre lo es, dijo Ernesto con amargura. Pasé años trabajando para darles lo mejor y ahora, aquí estoy, solo. Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. A veces la distancia no solo es física, puede ser emocional y eso es lo más difícil de sanar. Ernesto levantó la vista, sorprendido por la profundidad de las palabras de Gabriel. ¿Hablas por experiencia? Gabriel hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Digamos que la vida me enseñó a no dar por sentado las conexiones humanas. El misterio en sus palabras hizo que Ernesto sintiera una mezcla de intriga y respeto. Decidió no presionar más, dejando que el silencio volviera a llenar el espacio. Sin embargo, Gabriel, quizás sintiéndose más cómodo, continuó. Hace años, yo también tuve una familia, pero los errores y el orgullo nos separaron. Ahora, vivo con esas cicatrices intentando aprender de ellas. Ernesto lo miró fijamente, sintiendo una conexión inesperada con su vecino. ¿Esas cicatrices alguna vez dejan de doler? No del todo, admitió Gabriel, pero con el tiempo, aprendes a vivir con ellas, y si tienes suerte, encuentras formas de sanar. Ambos hombres quedaron en silencio, escuchando el crujido de la madera en la chimenea. Era un silencio distinto, lleno de entendimiento mutuo. Ernesto sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente solo. Más tarde, cuando Gabriel se levantó para irse, Ernesto lo acompañó hasta la puerta. Gracias, Gabriel. No solo por el café, sino por escucharme. Gabriel sonrió colocándose los guantes. Todos necesitamos a alguien que nos escuche, Ernesto. Nadie debería cargar con todo solo. Cuando se fue, Ernesto cerró la puerta y se quedó un momento mirando la pala que Gabriel había dejado junto a la entrada. Había algo en su vecino que lo hacía sentir menos invisible, menos abandonado. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas, Ernesto pensó en las palabras de Gabriel. Quizá no todo estaba perdido. Quizá aún había tiempo para reparar algunas heridas. Los días que siguieron estuvieron marcados por pequeñas visitas de Gabriel. A veces traía pan fresco, otras simplemente pasaba para charlar. Cada encuentro era una oportunidad para aprender más sobre aquel hombre enigmático. Sin embargo, Gabriel siempre mantenía una parte de sí mismo oculta, como si temiera mostrar demasiado. Una tarde, mientras estaban sentados junto al fuego, Ernesto finalmente reunió el valor para preguntar. Gabriel, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te tomas el tiempo de ayudarme? Gabriel lo miró directamente a los ojos y por un momento, Ernesto pensó que iba a esquivar la pregunta. Pero para su sorpresa, Gabriel respondió con honestidad. Porque sé lo que es sentirse olvidado, Ernesto, y porque creo que nadie merece pasar por eso solo. Las palabras de Gabriel resonaron profundamente en Ernesto. Por primera vez en años, sintió que alguien realmente entendía lo que estaba viviendo.
Afuera, la tormenta comenzaba a amainar y un rayo de sol se filtró entre las nubes. Ernesto miró a Gabriel, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. Quizá el invierno no era tan frío con una compañía como la suya. La nieve caía suavemente, cubriendo los tejados de las cabañas y las ramas de los árboles con un manto blanco. La chimenea de la casa de Ernesto chisporroteaba, llenando el ambiente con un calor acogedor que contrastaba con el frío implacable del exterior. Gabriel llegó temprano esa mañana, cargando una pequeña caja de galletas caseras y una botella de sidra caliente. «Buenos días, Ernesto», saludó con una sonrisa al abrirse la puerta. «Pensé que esto podría alegrar un poco tu día». Ernesto le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos mostraban rastros de nostalgia. «Gracias, Gabriel. Pasa, no hay nada mejor que una buena compañía en días como este». Ambos hombres se sentaron junto al fuego, el crepitar de la madera siendo el único sonido durante unos momentos. Gabriel sirvió un poco de sidra en 2 tazas mientras miraba alrededor. Aunque sencilla, la casa de Ernesto tenía un aire cálido y hogareño. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, cada una contando una historia de tiempos pasados. «Veo que tienes muchas fotos», comentó Gabriel, señalando una en particular de una mujer joven con un vestido sencillo y una sonrisa radiante. Ernesto siguió la dirección de su mirada y, por un instante, su expresión se suavizó. «Esa es Sofía, mi esposa». Gabriel tomó la foto con cuidado, notando la felicidad que irradiaba la imagen. «Parece que eran muy felices». «Lo éramos», respondió Ernesto con un suspiro que llevaba consigo el peso de los años. «Sofía era la luz de mi vida. Nos casamos jóvenes y construimos todo juntos. Pero la vida tiene una forma cruel de cambiar las cosas». «¿Qué pasó?», preguntó Gabriel con genuino interés. Ernesto se acomodó en su sillón, mirando la fotografía como si pudiera transportarse a ese momento. Sofía murió hace 15 años, un cáncer agresivo. Fue rápido, pero devastador. Después de eso, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Gabriel asintió, permitiendo que Ernesto continuara. «Intenté mantenerme fuerte por mis hijos. Trabajé más duro que nunca para asegurarles un futuro. Pero en algún punto creo que me perdí a mí mismo. Dejé que la distancia creciera entre nosotros, y cuando me di cuenta, ya era tarde». La voz de Ernesto se quebró ligeramente, y Gabriel dejó su taza a un lado. «Nunca es tarde para intentar reparar las cosas». «¿De verdad crees eso?», preguntó Ernesto con una mezcla de esperanza y escepticismo en su mirada. Gabriel asintió con firmeza. «Lo creo. Todos cometemos errores, Ernesto. Pero también creo que el amor verdadero, sea entre esposos, padres e hijos o amigos, siempre tiene espacio para segundas oportunidades». Ernesto permaneció en silencio, procesando las palabras de su vecino. Gabriel cambió de tema, señalando otra fotografía en la repisa. Esta mostraba a Ernesto mucho más joven, rodeado de 2 niños pequeños. «¿Son tus hijos?». Ernesto asintió, una sonrisa melancólica asomando en sus labios. «Sí, Adrián y Laura. Eran mi mundo entero. Recuerdo cómo solíamos ir al parque todos los domingos. Adrián insistía en volar su cometa, aunque nunca lograba mantenerla en el aire por más de unos segundos. Y Laura, ella adoraba recoger flores aunque solo fueran malas hierbas. Suena como si fueran buenos tiempos». «Lo eran», admitió Ernesto. «Pero como te dije antes, la vida se interpuso. Después de la muerte de Sofía, yo cambié, me volví más distante, más duro. Pensé que al trabajar más y proveer económicamente estaba haciendo lo correcto. Pero ahora me doy cuenta de que lo que ellos necesitaban era a su padre. Ernesto, no puedes culparte por algo que hiciste, con buenas intenciones. Lo importante es lo que haces a partir de ahora». Ernesto miró a Gabriel, agradecido por sus palabras, pero antes de que pudiera responder, Gabriel continuó. «A veces, cuando compartimos nuestros recuerdos,
Encontramos algo que nos motiva a seguir adelante. Tal vez contarles estas historias a tus hijos podría ser el primer paso. Ernesto frunció el ceño, dudoso. Hace años que no hablo con ellos. No sé si estarían dispuestos a escucharme. No lo sabrás hasta que lo intentes, respondió Gabriel con una sonrisa alentadora. Pasaron las horas, y Ernesto siguió, compartiendo historias de su vida. Recordó los sacrificios que hizo, los momentos de felicidad con Sofía, y los pequeños instantes de alegría que todavía atesoraba. A medida que hablaba, sentía que una carga se aliviaba en su pecho. Gabriel, por su parte, escuchaba con atención, haciendo preguntas y añadiendo comentarios que mantenían la conversación viva y llena de emociones. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Gabriel se levantó para irse. Gracias por compartir tus recuerdos, Ernesto. Son un tesoro. Ernesto lo acompañó hasta la puerta, sintiéndose más ligero que en mucho tiempo. Gracias a ti, Gabriel, por escuchar y por tus palabras. Gabriel se detuvo un momento antes de salir. Recuerda, Ernesto, nunca es tarde para reconstruir las conexiones que importan. Esa noche, mientras Ernesto miraba las fotografías en su sala, las palabras de Gabriel resonaban en su mente. Por primera vez en años, se permitió considerar la posibilidad de reconectar con sus hijos. Aunque no sabía cómo hacerlo, sentía que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. El viento afuera parecía haberse calmado, como si el mundo mismo le diera una tregua. Ernesto apagó las luces, dejando solo el resplandor del fuego, y se permitió soñar con un futuro diferente, uno en el que las conexiones rotas pudieran ser reparadas. La mañana amaneció con un frío penetrante que se colaba entre las rendijas de las ventanas de la pequeña cabaña de Ernesto. Afuera el paisaje parecía una postal, con los árboles cubiertos de nieve y el cielo pintado en tonos pastel por el amanecer. Dentro de la casa, el calor del fuego en la chimenea apenas alcanzaba para contrarrestar la gélida temperatura del exterior. Ernesto, envuelto en una gruesa cobija, miraba por la ventana mientras sostenía una taza de café caliente. De repente, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. Era el motor de la camioneta de Gabriel, que se acercaba lentamente por el camino cubierto de nieve. Ernesto dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia la puerta, abriéndola justo a tiempo para ver a su vecino bajar del vehículo con una caja en las manos. «Buenos días, Ernesto», gritó Gabriel con una sonrisa que parecía desafiar al frío. «Espero que no te importe, pero traje algunas cosas que pensé que podrían ser útiles». «Gabriel, no tenías que molestarte», respondió Ernesto, aunque no pudo evitar sentir un cálido agradecimiento en su pecho. «No es ninguna molestia. Vamos, déjame entrar antes de que me congele aquí afuera». Ernesto se hizo a un lado y dejó pasar a Gabriel, quien colocó la caja sobre la mesa. Al abrirla reveló una selección de alimentos frescos, medicamentos y una manta gruesa de lana. «Gabriel, esto es demasiado», comenzó Ernesto con la voz entrecortada por la emoción. «No es nada», interrumpió Gabriel con firmeza. «Sé que no es fácil estar solo, y quiero ayudarte en lo que pueda». Mientras Ernesto examinaba los artículos, Gabriel comenzó a hablar con una voz más suave. «También llamé a un médico para que venga a revisarte. No estoy diciendo que estés enfermo, pero creo que todos necesitamos un chequeo de vez en cuando». Ernesto lo miró, sorprendido. «Gabriel, no entiendo por qué haces todo esto. Apenas me conoces». Gabriel se encogió de hombros, como si la respuesta fuera evidente. «Porque sé lo que es sentirse olvidado, y porque creo que todos merecen un poco de ayuda, especialmente cuando han dado tanto como tú». Ernesto sintió que un nudo se formaba en su garganta. Durante años había aprendido a aceptar la soledad como su única compañera, pero ahora, la presencia de Gabriel comenzaba a cambiar algo dentro de él. «No sé cómo agradecerte», dijo finalmente. «No tienes que hacerlo. Solo acepta mi ayuda. Eso es suficiente para mí». Esa tarde, mientras ambos hombres compartían un sencillo almuerzo, Ernesto se permitió hablar más abiertamente. «Sabes, Gabriel,
Nunca pensé que alguien se preocuparía por mí de esta manera. Mis hijos. Ellos no llaman, no escriben. Es como si ya no existiera para ellos. Gabriel, que estaba colocando más leña en la chimenea, se detuvo por un momento antes de responder. A veces, las personas se pierden en sus propias vidas y olvidan lo que realmente importa. Pero eso no significa que no les importes, Ernesto. Tal vez solo necesiten un recordatorio. Ernesto suspiró, sintiendo una mezcla de esperanza y resignación. Quizás tengas razón, pero ¿cómo podría hacerles saber que todavía los necesito? Gabriel se sentó frente a él con una expresión seria pero amable. Podemos encontrar una forma. Pero primero tienes que cuidarte a ti mismo. No puedes dar amor si no te das amor primero. Las palabras de Gabriel resonaron profundamente en Ernesto, quien asintió en silencio. Más tarde, cuando Gabriel estaba por irse, le ofreció una última sugerencia. Mañana vendré temprano para ayudarte a limpiar el cobertizo. Sé que tienes muchas cosas guardadas ahí, y tal vez encontremos algo que te traiga buenos recuerdos. Ernesto sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de entusiasmo. Me parece una buena idea. Gracias, Gabriel. Cuando Gabriel se marchó, Ernesto se quedó mirando la caja de provisiones sobre la mesa. Cada artículo, desde el pan fresco hasta las medicinas, era un recordatorio tangible de que no estaba completamente solo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar sentirse un poco más ligero, como si el peso de los años se hubiera aliviado ligeramente gracias a la bondad de un hombre que había llegado a su vida en el momento más inesperado. A la mañana siguiente, tal como había prometido, Gabriel llegó temprano equipado con guantes de trabajo y una pala para despejar la nieve acumulada frente al cobertizo. Ambos hombres trabajaron juntos, y aunque el frío era intenso, el movimiento y la conversación hicieron que el tiempo pasara rápidamente. Este lugar tiene más cosas de las que imaginaba, comentó Gabriel, mientras abría una vieja caja de herramientas. Sí, muchas de estas cosas pertenecían a Sofía. Nunca tuve el corazón para deshacerme de ellas, admitió Ernesto, con una mezcla de tristeza y nostalgia. Mientras revisaban los objetos, Gabriel encontró una caja de fotos antiguas y se la entregó a Ernesto. Tal vez estas fotos puedan recordarte los buenos tiempos. Ernesto tomó la caja con manos temblorosas y comenzó a mirar las imágenes. Había fotos de su boda, de los cumpleaños de sus hijos y de las vacaciones familiares en la playa. Cada imagen era un portal a un pasado lleno de amor y alegría. Gracias, Gabriel. Esto significa mucho para mí, dijo Ernesto con la voz quebrada por la emoción. No tienes que agradecerme. A veces necesitamos mirar hacia atrás para poder seguir adelante. Ese día, mientras organizaban el cobertizo y recordaban momentos del pasado, Ernesto sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Y, aunque todavía había un largo camino por recorrer, sabía que con la ayuda de Gabriel, no tendría que enfrentarlo solo. La noche caía lentamente sobre la pequeña ciudad canadiense. Los copos de nieve descendían en silencio, cubriendo el paisaje con una capa blanca que brillaba bajo la tenue luz de los faroles. Dentro de la cabaña de Ernesto, la chimenea crepitaba, proyectando sombras cálidas en las paredes de madera. El aire estaba impregnado del aroma de un caldo recién hecho que Gabriel había traído esa tarde. Gabriel se encontraba sentado en la mesa, con una taza de té en las manos, mientras Ernesto acomodaba las fotos que habían encontrado en el cobertizo días antes. La conversación fluía naturalmente entre ellos, pero había algo en la expresión de Gabriel que delataba cierta inquietud. Gabriel, llevas días con esa mirada pensativa, comentó Ernesto, dejando las fotos a un lado y cruzando los brazos. ¿Hay algo que quieras decirme? Gabriel suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo el valor para responder. Ernesto, creo que es momento de contarte algo que he estado guardando desde que nos conocimos. El anciano arqueó una ceja intrigado. ¿De qué hablas? Gabriel se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Su voz, habitualmente tranquila, adquirió un matiz de gravedad.
Hace años, cuando tenía más o menos tu edad, pasé por algo muy parecido a lo que tú estás viviendo ahora. Ernesto lo miró fijamente sin interrumpir. El silencio en la cabaña se volvió palpable, roto únicamente por el crepitar del fuego. Tenía una familia, continuó Gabriel, una esposa y 2 hijos. Trabajé duro toda mi vida para darles todo lo que necesitaban, pero en algún momento las cosas cambiaron. Mis hijos crecieron, comenzaron a tomar sus propios caminos y mi esposa, ella enfermó y falleció antes de que pudiéramos disfrutar de nuestra vejez juntos. Gabriel hizo una pausa, sus ojos fijos en la taza de té que sostenía con fuerza. Después de su muerte esperaba que mis hijos se acercaran más a mí, pero ocurrió lo contrario. Con el tiempo se distanciaron, ocupados con sus propias vidas. Hubo días en los que no podía soportar el silencio de mi casa. Era como si me hubieran borrado de su mundo. Ernesto asintió lentamente, comprendiendo el dolor que resonaba en cada palabra de Gabriel. «Es un sentimiento que conozco muy bien», murmuró Ernesto. «Lo sé», respondió Gabriel, levantando la mirada para encontrarse con la de su amigo. «Por eso decidí acercarme a ti. Vi en tus ojos la misma soledad que yo sentí durante tanto tiempo, y no podía quedarme de brazos cruzados». Ernesto se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras de Gabriel se asentaran. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta. «¿Qué hiciste para superar ese dolor?» Gabriel esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejaban tristeza. «Tuve que aprender a perdonar, no solo a mis hijos, sino también a mí mismo por esperar tanto de ellos. Comencé a ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Descubrí que al dar lo que yo necesitaba encontraba algo de paz». Ernesto asintió nuevamente, sintiendo un profundo respeto por el hombre que tenía delante. «Eres un buen hombre, Gabriel. No muchos harían lo que tú has hecho por mí». «Tú también lo harías, Ernesto», replicó Gabriel con sinceridad. «Lo sé. Solo necesitas recordar quién eres y cuánto vales». La conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Gabriel compartió más detalles de su vida, hablando de los momentos felices y los duros aprendizajes que lo habían llevado a convertirse en el hombre que era ahora. Ernesto, por su parte, comenzó a abrirse aún más, compartiendo historias de su juventud y anécdotas sobre sus hijos que hacía tiempo no recordaba. Cuando la madrugada comenzaba a asomarse, Gabriel se levantó para irse. «Gracias por escucharme, Ernesto. Espero que de alguna forma mi historia te ayude a encontrar un poco de claridad». Ernesto lo acompañó hasta la puerta, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y gratitud. «Gabriel, creo que no puedo expresar cuánto significa para mí todo esto». Gabriel le dio una palmada en el hombro y sonrió. «No necesitas decir nada. Solo prométeme que no te rendirás». Ernesto asintió observando cómo Gabriel se alejaba hacia la oscuridad de la noche. Cerró la puerta y se quedó un momento mirando el fuego de la chimenea, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado algo más que compañía. Había encontrado esperanza. Al día siguiente, Ernesto se despertó con una determinación renovada. Decidió que, aunque no podía cambiar el pasado, aún podía hacer algo para mejorar su presente. Tomó el teléfono que había estado acumulando polvo en una esquina y marcó el número de uno de sus hijos. «¿Papá?», respondió una voz sorprendida al otro lado de la línea. Ernesto respiró hondo antes de hablar. «Hola, hijo. Solo quería saber cómo estabas». La conversación fue breve, pero dejó a Ernesto con una sensación de alivio. Era un pequeño paso, pero un paso importante. Mientras colgaba, recordó las palabras de Gabriel y supo que tenía razón. El perdón y la conexión eran los primeros pasos hacia la sanación. Esa noche, Gabriel regresó a la cabaña con una expresión curiosamente emocionada. Llevaba una caja en las manos, pero se negó a revelar su contenido hasta que ambos estuvieron sentados frente al fuego. «Ernesto, creo que es hora de dar el siguiente paso», dijo Gabriel colocando la caja sobre la mesa. Ernesto lo miró con curiosidad. «¿De qué estás hablando?». Gabriel abrió la caja,
revelando algo que hizo que los ojos de Ernesto se llenaran de lágrimas. Cartas y fotografías que los hijos de Gabriel le habían enviado a lo largo de los años, junto con una nota manuscrita. Ellos también me olvidaron. Por un tiempo, explicó Gabriel, pero finalmente, encontramos el camino de regreso. Quiero que veas que siempre hay esperanza, incluso cuando parece que todo está perdido. Ernesto tomó las cartas con manos temblorosas, sintiendo un torbellino de emociones. Las palabras de Gabriel y el gesto que lo acompañaba resonaron profundamente en su corazón. Esa noche, mientras se despedían, Ernesto supo que no estaba solo en su lucha. Con la guía de Gabriel, comenzaba a ver que aún había luz en su camino, incluso en los días más oscuros. El día amaneció gris, con el cielo cubierto de nubes bajas que parecían anunciar una nevada. Ernesto se levantó más temprano de lo habitual. Algo en su interior lo impulsaba a aprovechar al máximo cada momento. Mientras preparaba café, su mirada se detuvo en la caja de fotografías que Gabriel le había dejado sobre la mesa la noche anterior. Con manos temblorosas comenzó a revisarlas una vez más. Cada imagen era un portal a un momento perdido, un recuerdo sepultado bajo años de dolor y soledad. Había una en particular que lo hizo detenerse, una foto de su hijo mayor, Santiago, cuando apenas tenía 5 años. En la imagen, el niño sonreía ampliamente, sosteniendo con orgullo un pequeño trofeo de madera que Ernesto había tallado para él. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Gabriel entró sacudiéndose la nieve del abrigo. «Buenos días, Ernesto. Espero que hayas dormido bien». Ernesto le devolvió una sonrisa tenue, señalando la silla frente a él. «Ven, Gabriel. Hay algo que quiero mostrarte». Gabriel se acercó y Ernesto le entregó la fotografía de Santiago. «Él es mi hijo mayor. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Habíamos pasado semanas trabajando en ese trofeo. Quería enseñarle que no siempre necesitamos cosas costosas para sentirnos orgullosos». Gabriel examinó la foto con cuidado, asintiendo con una sonrisa. «Ese es un gran recuerdo, Ernesto. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él?» Ernesto bajó la mirada jugando con los bordes de su taza. «Hace años, tal vez 5 o 6, la última vez discutimos. Dije cosas de las que me arrepiento, y nunca tuve el valor de disculparme». Gabriel colocó la foto sobre la mesa con cuidado, su voz llena de determinación. «Nunca es tarde para enmendar las cosas, Ernesto. Tal vez esta foto sea el comienzo de una nueva conversación». La sugerencia de Gabriel se quedó grabada en la mente de Ernesto mientras ambos salían a limpiar la nieve del camino. El paisaje estaba cubierto de blanco, y el aire frío hacía que cada aliento formara pequeñas nubes. Los árboles se inclinaban bajo el peso de la nieve, creando un ambiente que, a pesar de la crudeza del invierno, tenía una belleza serena. «¿Sabes, Gabriel?», dijo Ernesto mientras empujaba la pala con fuerza. «A veces pienso que he estado atrapado en mis propios recuerdos, como si el pasado fuera una prisión de la que no puedo escapar». Gabriel, que estaba recogiendo leña, lo miró con seriedad. «El pasado puede ser un lugar cómodo porque es conocido, pero también puede convertirse en una carga. Tal vez sea hora de transformar esos recuerdos en un puente, en lugar de una pared». Las palabras de Gabriel resonaron profundamente en Ernesto. Esa tarde, después de que terminaron las tareas, se sentó frente al teléfono una vez más, con la foto de Santiago en la mano. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número que había memorizado hacía tanto tiempo. El timbre sonó varias veces, antes de que una voz familiar respondiera. «¿Hola?». Ernesto tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Santiago, soy papá». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea y Ernesto estuvo a punto de colgar, pero entonces escuchó la respuesta. «Papá». No esperaba esta llamada. La voz de su hijo estaba cargada de sorpresa, pero también de una calidez que Ernesto no había oído en años. «Sé que esta llamada llega tarde», continuó Ernesto, esforzándose por mantener la compostura. «Pero he estado pensando en ti.
en todos ustedes. Quiero saber cómo estás. Santiago suspiró, como si estuviera procesando un torrente de emociones. Estamos bien, papá. Ha pasado tanto tiempo. Lo sé, hijo. Y es culpa mía. Me encerré en mi propio dolor y olvidé que ustedes también estaban luchando. La conversación continuó durante casi una hora. Ernesto escuchó a Santiago hablar sobre su trabajo, su familia y los desafíos que había enfrentado en los últimos años. Por primera vez, sintió que se abría una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Cuando finalmente colgaron, Ernesto se dejó caer en la silla, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Gabriel, que había estado observando desde la distancia, se acercó con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Ernesto levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Siento como si hubiera recuperado una parte de mí mismo que creía perdida para siempre. Gabriel asintió colocando una mano en su hombro. Este es solo el comienzo, Ernesto. Las cosas no cambiarán de la noche a la mañana, pero ya diste el primer paso. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, Ernesto se sentó frente a la chimenea con la caja de fotografías. Decidió escribir una carta a cada uno de sus hijos, algo que no había hecho en décadas. Con cada palabra sentía cómo el peso de los años comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una nueva determinación. La mañana siguiente, Gabriel llegó con una sorpresa. Traía consigo un paquete envuelto cuidadosamente. ¿Qué es esto?, preguntó Ernesto curioso. Gabriel sonrió mientras colocaba el paquete sobre la mesa. Es un regalo de mis hijos. Después de que les conté sobre ti, quisieron enviarte esto. Ernesto abrió el paquete con cuidado, revelando una manta tejida a mano y una nota que decía: para Ernesto con cariño. Todos necesitamos un poco de calor dentro y fuera de casa. Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas mientras acariciaba la suave tela de la manta. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Gabriel con una sonrisa. Solo recuerda que no estás solo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a salir entre las nubes, Ernesto se permitió sentir algo que no había sentido en años. Gratitud. Por Gabriel, por sus hijos y por la oportunidad de comenzar de nuevo. Supo entonces que, aunque el invierno aún no terminaba, la primavera ya se asomaba en su vida. El sol de invierno se reflejaba en el manto blanco que cubría la pequeña ciudad canadiense. Las calles estaban tranquilas, y el sonido de los copos cayendo suavemente se mezclaba con el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve. Ernesto, envuelto en la cálida manta tejida que Gabriel le había regalado, se encontraba junto a la ventana de su sala, contemplando el paisaje. Por primera vez en años, su corazón no estaba lleno de tristeza, sino de esperanza. Unos golpes suaves en la puerta lo sacaron de su ensimismamiento. Caminó despacio, apoyándose en su bastón, y al abrir, encontró a Gabriel con una sonrisa cálida y un termo en la mano. Buenos días, Ernesto. Espero que tengas apetito. Traje chocolate caliente y unos panecillos frescos. Ernesto sonrió, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Siempre sabes cómo alegrar una mañana, Gabriel. Los dos hombres se sentaron junto a la chimenea, y mientras el fuego crepitaba comenzaron a hablar. La conversación fluía con naturalidad, como si se conocieran desde siempre. Gabriel, con su serenidad característica, escuchaba atentamente mientras Ernesto compartía sus pensamientos. «Sabes, Gabriel, nunca pensé que a esta edad podría sentirme tan vivo nuevamente. Por años, me resigné a la soledad, pensando que era mi castigo por los errores del pasado. Pero tú me mostraste que siempre hay espacio para una segunda oportunidad». Gabriel dejó su taza sobre la mesa y lo miró con seriedad. «Ernesto, tú mismo decidiste abrir tu corazón. Yo solo fui un compañero en el camino. La verdadera fuerza estuvo siempre dentro de ti». Ernesto asintió, sintiendo una profunda gratitud por el hombre que había transformado su vida. En ese momento, unos pasos resonaron en el porche,
Antes de que pudiera levantarse, la puerta se abrió lentamente y un rostro familiar apareció en el umbral. Era Santiago, su hijo mayor, con una expresión de nerviosismo y emoción contenida. «Papá», dijo con voz temblorosa. «Espero no llegar en mal momento». Ernesto se quedó inmóvil sin saber qué decir. Sus manos temblaron mientras dejaba el bastón a un lado y se acercaba lentamente. «Hijo, no sabes cuánto he esperado este momento». Santiago avanzó hacia él, y en un acto que rompió años de distancia, ambos se abrazaron con fuerza. El calor de ese abrazo parecía derretir el hielo acumulado en sus corazones, y las palabras sobraron mientras las lágrimas caían. Gabriel, observando la escena, se levantó discretamente. «Creo que les daré algo de privacidad. Volveré más tarde». «No, Gabriel, por favor, quédate», dijo Ernesto volviendo a mirarlo con una sonrisa. «Eres parte de esta familia ahora». Santiago asintió, extendiendo una mano hacia Gabriel. «Es cierto. Gracias por cuidar de mi padre cuando yo no estuve allí». Gabriel estrechó su mano con firmeza, respondiendo con humildad. «Lo hice porque sabía que él merecía mucho más de lo que estaba viviendo». Conforme avanzaba el día, la casa de Ernesto se llenó de vida. No solo Santiago, sino también sus otros hijos y nietos llegaron, trayendo consigo risas, historias y energía. La pequeña sala, que durante años había estado en silencio, ahora resonaba con voces y pasos. Ernesto, sentado en su silla favorita, observaba todo con una mezcla de incredulidad y felicidad. Una de sus nietas, una niña de cabello rizado y ojos curiosos, se acercó con un dibujo en la mano. «Abuelito, mira lo que hice para ti». Ernesto tomó el papel y vio un dibujo sencillo pero lleno de amor. Una familia reunida junto a una chimenea, con el mensaje, «Te queremos, abuelo». Las lágrimas volvieron a sus ojos mientras abrazaba a la pequeña. «Es el regalo más hermoso que alguien me ha dado. Gracias, mi niña». Al caer la noche, la familia se reunió alrededor de la mesa para compartir una cena. Los aromas de la comida casera llenaban el aire, y el ambiente estaba cargado de emociones. Ernesto levantó su copa pidiendo silencio. «Quiero decir algo». Todos lo miraron con atención mientras él respiraba profundamente, buscando las palabras adecuadas. «Durante muchos años, viví atrapado en el pasado, en mis errores y arrepentimientos. Pensé que la soledad era mi destino. Pero hoy, viendo a todos ustedes aquí, entiendo que siempre hay una oportunidad para sanar. Gracias por regresar a mi vida y recordarme que nunca es tarde para el amor y el perdón». Las palabras de Ernesto conmovieron a todos, y la cena continuó con un sentido de unión que no se había sentido en mucho tiempo. Gabriel, sentado al lado de Ernesto, lo miró con orgullo. «Siempre supe que este día llegaría». Después de la cena, cuando todos se despidieron, Ernesto y Gabriel se sentaron junto a la chimenea una vez más. La casa estaba en silencio nuevamente, pero esta vez no se sentía vacía. «No sé cómo agradecerte, Gabriel», dijo Ernesto. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». Gabriel sonrió, colocando una mano sobre el hombro de su amigo. «No, tienes que agradecerme, Ernesto. Lo único que hice fue recordarte algo que siempre estuvo ahí: tu capacidad de amar y ser amado». El fuego crepitaba suavemente mientras los dos hombres compartían un silencio cómodo. Ernesto miró a Gabriel con una expresión de gratitud que iba más allá de las palabras. «Tienes un don, Gabriel. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba, y nunca olvidaré eso». Gabriel se levantó alisando su abrigo. «Es hora de que me vaya. Pero recuerda, Ernesto, esto no es un adiós. Siempre estaré cerca». Esa noche, Ernesto se acostó con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de esperanza. La manta tejida lo envolvía, pero el verdadero calor provenía de la certeza de que, aunque el invierno continuaba afuera, la primavera había llegado a su vida, y con ella, un nuevo comienzo.